Hoy la sesión es, como es, multidisciplinar. Se escucha, ¿no? Ginecología obstetricia, aparato digestivo y nefro. Van a hablar del trastorno del endotelio en el embarazo. Empezará la doctora María Orenes, que es residente de GINE, hablando de la preeclampsia, me imagino, y del inicio del trastorno. Posteriormente, Luis, residente de digestivo, Luis Madrigal, que nos hablará del hígado graso. Ya tuvimos una referencia con José Antonio Otón de la importancia de la prevalencia de esa patología, y ahora la vamos a enfocar desde el punto de vista de la gestante. Y por último, Pedro Pablo Ortuño, nefrólogo, ¿vale? ¿No? Sí. Que nos va a hablar de los trastornos relacionados con este endotelio dentro del riñón, de la nefrología. Bueno, nos vamos, como van a ser 3 y probablemente sea un poquito más largo de lo habitual, le voy a pedir a María que suba y que empiece cuando ella quiera, ¿vale? Sí, normalmente... Buenos días, yo soy María Orenes. No sé, algo que pasar. Aquí está. Bueno, yo soy residente de ginecología y obstetricia y comenzamos la sesión de hoy, si os parece, con el primer caso clínico, ¿vale? Se trata de una mujer de 37 años, como único antecedente personal así importante destaca una obesidad, y en cuanto a sus antecedentes obstétricos, pues no son demasiado buenos, ya que esta es su 5ª gestación, pero solamente tiene un hijo vivo. Esta mujer tuvo un recién nacido muerto durante el parto, después tuvo un parto pretérmino en la semana 28 y su hijo también murió en los primeros días de vida. Después nació su hijo, que vive actualmente, y más tarde tuvo también un aborto espontáneo del primer trimestre. Pues actualmente está gestante de 12 semanas y 5 días y acude a la consulta para realizar la ecografía del primer trimestre. Bien, cuando las mujeres vienen a hacerse esta ecografía, no solo se les realiza el screening de cromosomopatías, como muchos sabréis, sino que en los últimos años también se les realiza un cribado de preeclampsia para ver cuál es el riesgo de estas mujeres de desarrollar una preeclampsia durante la gestación. Y el riesgo de nuestra paciente fue alto, fue de 1 de cada 44. Razón por la cual le pusimos tratamiento con ácido acetilsalicílico a bajas dosis. Luego veremos por qué. Bueno, ¿qué es la preeclampsia? Pues según los criterios de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión durante el Embarazo, actualizados en 2018 y que son los mismos que sigue la SEGO en su protocolo actualizado de 2020, se define la preeclampsia como la aparición de una hipertensión nueva en una gestación más allá de la semana 20 y que se asocia al menos a uno de estos 3 criterios, o bien proteinuria, o bien aparición de signos o síntomas de disfunción orgánica materna, ya sean clínicos como cefalea, dolor en el hipocondrio derecho o alteraciones visuales, o analíticos como el aumento de la creatinina, de las transaminasas o la disminución de las plaquetas, entre otros. Estos criterios de disfunción orgánica materna no solo son criterios diagnósticos, sino que también serán criterios de gravedad de una preeclampsia. Bien, y el tercer y último criterio sería la aparición de una disfunción uteroplacentaria, que se manifiesta como una restricción del crecimiento intrauterino del feto. Vale, pues se trata de una enfermedad multisistémica que complica hasta un 3% de las gestaciones en el mundo, con una importante morbimortalidad tanto para la madre como para el feto, y además conlleva consecuencias negativas a largo plazo en la vida de ambos. La preeclampsia podemos clasificarla en precoz, si requiere un parto antes de la semana 34, o tardía, si lo requieren más allá de esta semana. A su vez, la tardía será pretérmino cuando requiere un parto antes de llegar a la semana 37. La pregunta que nos surge es, ¿podemos hacer algo para prevenir la preeclampsia hoy en día? La respuesta es que sí. Actualmente
se realiza un cribado, como hemos visto en la eco del primer trimestre, para identificar a aquellas mujeres que tienen riesgo de preeclampsia durante su gestación. ¿Y cómo? Pues se ha visto que la combinación de la historia clínica materna, su tensión arterial media, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, así como la medición de ciertos marcadores bioquímicos en el suero materno, como el PLGF, que luego veremos, se ha visto que la combinación de estas 4 cosas es útil para realizar un cribado de preeclampsia en el primer trimestre, con una tasa de diagnóstico de un 90% de las preeclampsias precoces y de un 75% de las preeclampsias pretérmino. Además, en el estudio ASPRE, que fue publicado en 2017 en el New England, y en el que la doctora Katy de Paco, que es adjunta a nuestro servicio, tuvo un papel muy importante, se vio que el uso profiláctico de ácido acetilsalicílico a bajas dosis en estas mujeres, que en España es el Tromalil, puede reducir el riesgo de preeclampsia pretérmino en estas mujeres hasta un 65%, sobre todo si lo iniciamos antes de la semana 16. Así, cuando nosotros en este cribado, que solemos hacer en torno a la semana 12, identificamos a una mujer con riesgo alto de preeclampsia, se lo ponemos a no ser que haya alguna contraindicación. Bien, pues la pregunta que nos surge ahora es: ¿cómo el ácido acetilsalicílico puede tener un papel en prevenir la preeclampsia? ¿Qué hace? Para contestar a esta pregunta, primero tenemos que entender qué es lo que sucede exactamente en la preeclampsia, cuál es su fisiopatología. Básicamente tenemos a una mujer que está predispuesta por una suma de factores maternos, inmunológicos y genéticos, y en ella tiene lugar una alteración de la implantación de la placenta. Es una placenta que no se implanta bien, que va a ser deficiente y no le llega el adecuado aporte sanguíneo. Va a ser una placenta hipoperfundida, ¿vale? En este contexto es fácil entender que muchas veces la preeclampsia se asocie a una restricción del crecimiento intrauterino, porque a este feto tampoco le llega todo el aporte sanguíneo que necesita porque la placenta no está bien perfundida. Bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Que se genera un ambiente hipóxico que va a generar que la placenta libere una serie de factores a la circulación materna, fundamentalmente factores antiangiogénicos y proinflamatorios, que van a resultar tóxicos para la circulación de la madre y van a causar un daño endotelial generalizado. Este daño endotelial sistémico precede a las manifestaciones clínicas de la preeclampsia y va a ser precisamente lo que nos las explique. Entonces, como resumen de la fisiopatología de la preeclampsia, tenemos un trastorno de la placenta, ¿vale?, que va a generar un desequilibrio entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos a favor de estos últimos. Es importante que nos quedemos con el nombre de 2 de estos factores fundamentalmente. SFLT1, que es una tirosinquinasa de acción antiangiogénica que la placenta libera en exceso en estas situaciones de hipoxia y de hipoperfusión. Y por otro lado, el PLGF, que al contrario es un factor proangiogénico, que lo que hace en estas circunstancias es disminuir, ¿vale? Entonces, tenemos este desequilibrio angiogénico que es fundamentalmente lo que conlleva la disfunción endotelial generalizada, que se manifestará como una vasoconstricción sistémica y un ambiente procoagulante, proinflamatorio y protrombótico. Si entendemos esto, podemos entender cuál sería el papel beneficioso del ácido acetilsalicílico en estas circunstancias. Dado que se trata de un antiagregante con acción antitrombótica, podría venir bien en este ambiente, como hemos dicho, proinflamatorio y protrombótico que se está generando en la preeclampsia. Bien, pues una vez entendemos la fisiopatología, es fácil comprender cuáles son las manifestaciones clínicas de una preeclampsia, ya que se explican por este daño endotelial sistémico. Así, esta vasoconstricción generalizada será la principal responsable del aumento de la tensión arterial. El daño en las células endoteliales va a permitir que se fugue el volumen del interior de los vasos al espacio intersticial, causando así edemas. Y todo esto junto, el vasoespasmo generalizado, junto con la disminución del volumen en el interior de los vasos, hará que disminuya el flujo sanguíneo a los diferentes órganos, causando una isquemia de los mismos. En el riñón, por ejemplo, la disminución del flujo sanguíneo renal hará que disminuya el filtrado glomerular, por lo cual aumentará la creatinina en sangre. Si disminuye mucho, tendremos una oliguria o incluso un fracaso renal agudo. Por otro lado, el daño en las células endoteliales del glomérulo va a permitir que se pierdan proteínas en la orina, de ahí la proteinuria.
Esta pérdida de proteínas, a su vez, ¿qué hace? Que disminuya la presión oncótica en el plasma, con lo cual se favorece que se extravase todavía más volumen al espacio intersticial y se agraven los edemas. En el hígado serán también las áreas de isquemia y de necrosis las principales responsables del típico dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho que tienen estas mujeres, así como del aumento de las transaminasas. En el cerebro es curioso, ya que las áreas de isquemia en la preeclampsia suelen afectar a la corteza occipital, donde tenemos la corteza visual. De ahí las alteraciones visuales típicas de estas pacientes, como visión borrosa, destellos. Y la cefalea también es curiosa, ya que es una cefalea que no responde a los analgésicos habituales, pero sí que lo hará el sulfato de magnesio, que precisamente es un vasodilatador, ya que aquí el problema lo tenemos, como decimos, en la vasoconstricción y la isquemia. Las plaquetas van a disminuir también típicamente porque van a formar agregados en los sitios de daño endotelial. Bien, pues si volvemos a nuestra paciente, que recordemos que la teníamos con Tromalik desde la semana 12 por este riesgo alto en el cribado de preeclampsia, ahora viene a su eco rutinario de la semana 20 y en esta eco ya se diagnostica un retraso del crecimiento precoz, con lo cual nos la citamos de nuevo en la semana 26 para otro control. Viene a este nuevo control, está completamente asintomática y ya se ven unas tensiones arteriales límite de 146/93, se ve una proteinuria de 3 cruces en la tira reactiva y se diagnostica de INCIR tipo 1. Entonces, ante la sospecha de que esta mujer pueda estar desarrollando una preeclampsia precoz, se le solicita una analítica completa, una proteinuria en orina de 24 horas y un ratio SFLT1-PLGF. Aquí podemos ver los resultados de estas pruebas. La analítica estaba bastante bien, no destacaba nada especialmente. Teníamos una proteinuria de 1 gramo de proteínas en la orina de 24 horas. Si recordamos, por encima de 0,3 gramos es cuando consideramos que hay una proteinuria. Y lo que más destacaba en este caso era un ratio de 473. Me imagino que os estaréis preguntando qué es esto del ratio SFLT1-PLGF. Pues si recordamos lo que acabamos de ver del desequilibrio angiogénico que se produce en la preeclampsia, con un aumento de los factores antiangiogénicos, como era SFLT1, y una disminución de los proangiogénicos, como es el factor de crecimiento placentario, o PLGF, pues bien, se puede estudiar la relación entre estos dos factores mediante este ratio o cociente, ¿vale? Y se ha visto que un aumento en los valores de este ratio se va a relacionar con un aumento del riesgo de sufrir complicaciones derivadas de insuficiencia placentaria. Dentro de este concepto de insuficiencia placentaria no solo tenemos la preeclampsia, tenemos también el desprendimiento de placenta, la muerte fetal o el CIE, ¿vale? Pero bueno, importante que sepamos de este ratio, que su valor fundamental es para descartarme enfermedad, ya que tiene un alto valor predictivo negativo. Por tanto, si yo tengo una mujer con sospecha de preeclampsia, lo pido y está por debajo de 38, puedo estar bastante tranquila y segura de que esta mujer no me va a hacer una preeclampsia ni ninguna otra complicación por insuficiencia placentaria en la próxima semana y en las próximas 4 semanas, con un 94%, ¿vale? Su valor para diagnosticar no es tan alto, ya que su valor predictivo positivo tampoco lo es, ¿vale? Pero en general se ha visto que por encima de 85 en estas semanas, menos de la 34, el riesgo de sufrir complicaciones por insuficiencia placentaria es alto, ¿vale? Y nuestra paciente tenía 473. Fundamental que nos quedemos con el mensaje que el diagnóstico de la preeclampsia hoy día sigue siendo clínico, pero que esta es una nueva herramienta que nosotros ya estamos pidiendo en nuestra puerta de urgencias ante la sospecha de preeclampsia, y ya que es una opción coste efectiva que nos permite disminuir ingresos innecesarios, ya que nos permite descartar enfermedad, ¿vale? Bueno, pues nuestra paciente consultó unos días después, en la semana 27+1, en urgencias por cefalea y epigastralgia. Las tensiones estaban al límite, 163/71, el monitor y la ecografía eran normales, en la analítica seguía sin destacar nada especialmente, un ácido úrico un poquito elevado, pero nada. Seguíamos teniendo una proteinuria, ahora 1,77 gramos de proteínas en la orina de 24 horas, y lo que más destacaba era este ratio que había aumentado a 700. Bueno, ante el diagnóstico de preeclampsia con criterios de gravedad, dadas las semanas gestacionales en las que nos estamos moviendo y la clínica de disfunción orgánica materna por la que acude,
se decide ingreso en planta de gestantes, se inicia tratamiento para maduración pulmonar fetal y se inicia perfusión con sulfato de magnesio para prevenir convulsiones maternas. ¿Cómo se maneja así de forma general una preeclampsia grave? Pues como acabamos de ver, hay que ingresar a la mujer e ir realizando controles estrechos tanto de la madre como del feto. En cuanto al control de la tensión arterial, nuestros objetivos serán mantener una sistólica en torno a 140-155 y una diastólica en torno a 90-100. No nos interesa bajar mucho más la presión arterial. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es disminuir todavía más la perfusión, tanto a la placenta como a los diferentes órganos maternos, que como sabemos ya de por sí está bastante comprometida, ¿vale? En cuanto al antihipertensivo de primera elección, nosotros usamos el labetalol, pero si con esto no es suficiente para controlar las tensiones, podemos añadir otros de segunda línea, tales como hidralacina, nifedipino o alfa-metildopa. En cuanto a la maduración pulmonar, fundamental que la realicemos si estamos ante una gestación entre la semana 24 y la 34 más 6. ¿Cómo se realiza? Pues con 2 dosis de 12 miligramos de betametasona intramuscular, separadas en 24 horas. Es decir, es un proceso en el que tardamos 48 horas y siempre que nos dé tiempo hay que hacerlo. Y por último, pero muy importante también, ante toda preeclampsia con criterios de gravedad, tendremos que iniciar profilaxis con sulfato de magnesio para evitar que la madre convulsione, que nos haga una eclampsia. ¿Vale? Si posteriormente, tras una primera tanda, se decide suspenderlo por estabilidad clínica materna, luego deberemos reiniciarlo cuando se decida finalizar el embarazo y mantenerlo al menos las primeras 24 horas posparto. ¿Y cuándo decidimos finalizar el embarazo en una preeclampsia? Pues si no hay ningún criterio de gravedad, tranquilamente en la semana 37, que es cuando consideramos que el embarazo está a término. Si es una preeclampsia grave, por encima de la semana 34 se finalizará en ese momento, pero siempre que podamos y que lo precise por las semanas gestacionales, maduración pulmonar previa. Si estamos ante una preeclampsia grave por debajo de la semana 34, hay que esperar todo lo que podamos y siempre que nos dé tiempo, maduración pulmonar. No obstante, si aparece algún criterio de gravedad extrema que requiera finalización inmediata, deberemos finalizar de inmediato. En cuanto a la vía del parto, siempre que se pueda, será vaginal, aunque es cierto que cuando se decide finalizar una preeclampsia grave por algún criterio de gravedad extrema, la vía más rápida suele ser la cesárea, ¿vale? Pues nada, tenemos a nuestra paciente que estaba ingresada, se realizó la maduración pulmonar completa, se fueron controlando las tensiones, bien con el labetalol, ¿vale? Pero en el control ecográfico de la semana 27 más 5 se dio una restricción importante del crecimiento fetal, ya con un peso fetal estimado de 670 gramos, y se dio una ausencia total del flujo diastólico a través de la arteria umbilical. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente esto quiere decir que un porcentaje muy importante de la placenta ya no está funcionando, ¿vale? En cuanto a la analítica materna, ya empezó a deteriorarse, bajaron las plaquetas a 146.000 y lo que más destacaba fue un aumento del ratio que hemos visto a más de 1.700. Con este ratio y ante la importante alteración del Doppler, se sospechó que el riesgo de que esta mujer nos hiciera una complicación grave e inmediata por insuficiencia placentaria, tal como un desprendimiento de placenta, era muy elevado. Con lo cual se decidió finalizar la gestación mediante cesárea urgente en la semana 27 más 5 por preeclampsia grave y riesgo de desprendimiento. Nació una mujer de 620 gramos con Apgar 6,8 que estuvo durante 3 meses ingresada en la UCI y posteriormente un mes más en neonatología. Hoy tiene 1 año, vive bastante bien, como principal secuela tiene una displasia broncopulmonar moderada, pero dentro de lo que cabe se encuentra bastante bien. En cuanto a nuestra paciente, fue dada de alta a los 4 días de la cesárea, con analíticas y tensiones y clínica estable. A continuación, vamos a pasar al caso clínico número 2, con el doctor Luis Madrigal, de digestivo. Uy, a ver, un segundito. Vale. Buenas a todos, soy Luis Madrigal, residente de aparato digestivo, y junto con el doctor Ortuño vamos a comentar un caso que creemos que es de gran interés y que esperamos que genere debate. Se trata de una mujer de 24 años, gestante de 38 semanas,
que como únicos antecedentes personales destacaba una disfunción tiroidea en tratamiento con Eutirox y en uno de los controles gestacionales, en septiembre de 2020, una hipertensión y una proteinuria. Poco después de este control, acudió a urgencias por un cuadro de crisis hipertensiva y convulsiones, diagnosticándose de eclampsia, por lo que se decide finalizar el embarazo con una cesárea urgente. Además, se administra sulfato de magnesio para profilaxis de las convulsiones y el labetalol intravenoso para controlar la tensión arterial. Durante el estudio del cuadro convulsivo se realiza un escáner craneal sin contraste en el que observan hiperdensidades a nivel frontal izquierdo y cerebeloso derecho sugestivos de hematomas intraparenquimatosos. Se traslada a reanimación, donde sufre una segunda crisis convulsiva, con una exteriorización de sangrado vía vaginal, con una caída de la hemoglobina de casi 5 puntos y un deterioro de nivel de conciencia, precisando de intubación y ventilación mecánica. Por lo que se contacta con la UCI de nuestro hospital, que acepta traslado. A su llegada, en la exploración física no se encuentran grandes hallazgos, simplemente destaca que vino hipotensión taquicárdica, pero a nivel analítico ya vemos datos bastante llamativos, como una acidosis metabólica, datos de fracaso renal con proteinuria, un deterioro de la función hepática y asimismo hemólisis microangiopática. La evolución en la UCI es tórpida, con un deterioro de la función renal con anuria y acidosis metabólica, por lo que precisa de terapia renal sustitutiva. También presenta un empeoramiento progresivo de la anemia con una distensión abdominal, por lo que se realiza un escáner en el que se observa una necrosis hepática, que son estas áreas hipodensas de aquí, bastante extensa, y además un hemoperitoneo con un punto de sangrado activo en fosa ilíaca derecha, que por su localización creen que podía ser procedente de la arteria ovárica. Por lo que se realiza una cirugía para control de la hemostasia, en la que no se observa punto de sangrado activo intraabdominal, y además me gustaría destacar que el hígado se encontraba macroscópicamente sin alteraciones, pero sí que a nivel de la pared se encontraba un punto de babeo activo, que realizándose hemostasia a este nivel, con una evolución posterior. Además, también presenta un deterioro de la función hepática, motivo por el cual nos consultan para valorar diagnósticos alternativos por la mala evolución o incluso medidas como el trasplante hepático. Mientras se valoraba esta opción, la paciente empezó a mejorar a nivel global, encontrándonos con que inicia la diuresis otra vez, con que la tensión arterial vuelve a sus niveles normales, en la función hepática mejora tanto a nivel de imagen, donde vemos en una eco con contraste que las áreas de isquemia se van reduciendo poco a poco, y además una mejoría a nivel analítico, mejora la coagulación, descenso de las transaminasas y de la bilirrubina, y también una mejoría de los datos de hemólisis. De manera que la paciente poco después se puede dar de alta. En resumen, nos encontramos con una gestante que sufre un cuadro de eclampsia, que además se objetiva en analítica datos de anemia hemolítica microangiopática, con trombopenia, fracaso renal agudo que precisa de terapia renal sustitutiva, un deterioro de la función hepática y hemorragias a diversos niveles. El diagnóstico de este cuadro, no dudo que muchos de vosotros ya estaréis sospechando cuál puede ser. No obstante, uno de los objetivos de mi intervención hoy es hablaros de otra entidad que, como vamos a ver, se puede solapar bastante y va a dificultar el diagnóstico, que es el hígado graso agudo del embarazo. Es una patología característica del tercer trimestre de la gestación y es causa frecuente de insuficiencia hepática aguda. La mortalidad, la verdad es que, según los artículos consultados, varía bastante. No obstante, sí que me gustaría comentar que se ha descrito que suele ser ligeramente superior en el feto. Y esto es un dato muy importante, puede asociarse a la preeclampsia en hasta mitad de los casos. Vamos a poder encontrar hipertensión y proteinuria. La fisiopatología no está del todo estudiada, no obstante, en muchos de los casos se ha podido describir un defecto de la oxidación de los ácidos grasos a nivel mitocondrial del feto. Las enzimas implicadas que se pueden ver afectadas son varias. No obstante, me gustaría destacar la LCHAT, ¿vale? Que es la que más frecuente se ha asociado. Es la deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena larga, cuya deficiencia va a provocar que se acumule este metabolito, que es el 3-hidroxiacilcoenzima A. Este metabolito
es hepatotóxico, ¿vale? No se va a acumular en el feto. La deficiencia la tiene el feto porque es una enfermedad autosómica recesiva y ese feto no va a poder metabolizarlo, pero no se va a acumular ahí. Lo que va a ocurrir es que va a traspasar la placenta para llegar al hígado de la madre, que recordemos que va a tener una heterocigosis porque esa enfermedad tiene que venir la madre tiene que aportar su papel ahí, y que en su situación basal va a ser capaz de realizar este metabolismo, pero ante la sobrecarga de ácidos grasos proveniente del feto va a empezar a depositarse produciendo daño hepático. El diagnóstico se realizaron en 2002 unos criterios de Swansea que se siguen aplicando a día de hoy, que consisten en unos criterios en su mayoría clínicos y analíticos, que sobre todo lo que nos va a reflejar son datos de insuficiencia hepática aguda, que va a ser el cuadro predominante en el hígado graso agudo del embarazo. Nos vamos a encontrar hallazgos como dolor abdominal, sobre todo en abdomen superior, epigastrio y hipocondrio derecho, encefalopatía, ictericia con aumento de bilirrubina, deterioro de la coagulación. Podemos encontrarnos también deterioro de la función renal, hipoglucemia como consecuencia de la insuficiencia hepática, y luego otros datos más fuertes como la esteatosis microvesicular que podemos ver en la biopsia, estas gotas lipídicas, a ver si se estas gotas lipídicas que podemos ver dentro del hepatocito, o datos de esteatosis en las pruebas de imagen. La acumulación de 6 o más de estos ítems nos permite hacer el diagnóstico del hígado graso del embarazo agudo, ¿vale? Me gustaría también destacar que las pruebas de imagen, a pesar de que son no son específicas, pero sí que apoyan el diagnóstico, pueden ser normales hasta en un 50% de los casos, por lo que su negatividad no nos descarta el diagnóstico. Por lo tanto, no podemos pararnos a hacer, estas pruebas no deben retrasar el tratamiento, que consiste en la finalización del parto principalmente. Además, sería necesario un ingreso en la UCI, ¿vale?, para tratamiento de soporte, como fue en el caso de esta paciente, y simplemente comentar que puede recurrir, aunque no es la norma, en embarazos posteriores, por lo que se ha recomendado el estudio genético de esta deficiencia de la LHA, que es la enzima más frecuente, en su variante G1528C, ¿vale?, que es la que más se ha descrito en la bibliografía. El otro diagnóstico del que vamos a hablar es el síndrome HELP, que es una variante severa de preeclampsia que aúna diferentes datos de gravedad, como son la hemólisis microangiopática, la elevación de enzimas hepáticas y el descenso de plaquetas. También se presenta en el tercer trimestre, y la mortalidad también varía mucho según las series, pero una vez más destacar que suele ser superior en el feto. Esta infografía la considero bastante interesante, procede de una revisión del año pasado, en la que nos plantean un eje que lleva desde la insuficiencia placentaria al daño hepático. De manera que la insuficiencia hepática va a dañar el hígado, ¿vale?, mediante principalmente 3 mecanismos: el estrés oxidativo, ¿vale?, la reacción inflamatoria que se va a producir también por el ambiente que produce la insuficiencia placentaria, y asimismo el depósito de fibrina por la disfunción endotelial, que va a provocar isquemia hepática. Esto va a determinar la anatomía patológica, en la que vamos a encontrar principalmente datos de isquemia, con necrosis, hemorragias y depósitos de fibrina. La clínica va a ser similar a la preeclampsia. No me pienso extender aquí, pero sí que me gustaría, desde el punto de vista de nuestro campo, hablar de las complicaciones hepáticas, como son las elevaciones de transaminasa, que van a ser de predominio citolítico y que van a ser moderadas. Si nos encontramos, como en el caso de esta paciente, con una elevación de transaminasas bastante alta, deberíamos sospechar una complicación como pueda ser la isquemia hepática. Además, también otra de las complicaciones características tanto de la preeclampsia como el síndrome de HELP puede ser el sangrado hepático secundario a un hematoma hepático subcapsular, que puede romperse provocando un hemoperitoneo y con posibilidad de inestabilizar a la paciente. El tratamiento es similar a la patología anterior, es finalizar el parto, aunque me gustaría destacar que en ambas patologías, aunque se ha descrito que lo más frecuente es que mejoren tras el parto, esto no siempre es así, como sucedió en el caso de nuestra paciente,
en el que a pesar de finalizar el embarazo presentó un gran deterioro con necesidad de ingreso en la UCI. ¿Vale? Esto es algo que debemos tener en cuenta y que no nos debe hacer descartar el diagnóstico. También realiza medidas de soporte con ingreso en UCI y me gustaría hablar de los corticoides. Hay varias revisiones que hablan que los corticoides no son efectivos en esta enfermedad, aunque clásicamente se ha descrito su uso para mejoría de esta patología. La evidencia es controvertida. Hay datos que dicen que mejora a nivel analítico, pero no mejora el pronóstico. Hay datos que ni lo uno ni lo otro. Y luego hay datos que dicen que sí que hay una mejoría a nivel global. Yo simplemente aquí, por aportar un poco de luz en este sentido, comentaros que el último protocolo de la SEDO sí que recomienda el uso de corticoides. De manera que, si se precisa la maduración fetal del feto porque la gestante tenga menos de 34 semanas y no haya criterios de finalización inmediata, se recomienda el uso de dexametasona o betametasona y si no, se va a recomendar el uso de metilprednisolona. En cuanto al manejo de hematoma subcapsular, se va a intentar ser conservador. Si la paciente está estable y no hay datos de gravedad, se puede realizar control analítico y pruebas de imagen cada 48 horas. Y si no, si vemos en la imagen que el hematoma progresa, si vemos datos de que el hematoma se ha podido romper o inestabilidad hemodinámica por la progresión del sangrado, deberemos tomar una actitud proactiva mediante cirugía o embolización de las arterias hepáticas. Todo esto lo he dado muy mascado, muy diferenciado. Hígado graso agudo, insuficiencia hepática, síndrome de HELP, los datos de hemólisis microangiopática, ¿vale? Con disfunción endotelial, pero la realidad es distinta, ¿vale? Nos vamos a encontrar, estos datos son de un protocolo de Clinic, en el que nos encontramos que hay un gran solapamiento entre ambas patologías, de manera que el hígado graso puede presentar datos de hemólisis, aunque es verdad que es menos frecuente que en el síndrome de HELP, y que vamos a ver, como he comentado antes, hasta en un 50% de los casos, datos de preeclampsia asociada. Y al revés, el síndrome de HELP se han visto casos en los que no había ni hipertensión ni proteinura asociada. Esto es muy complejo, pero a un nivel práctico, sí que me gustaría que os quedarais con esto, que el HELP es, en su propio nombre, vemos los datos característicos, que es la hemólisis microangiopática, ¿vale? La elevación de las aminasas, y el hígado graso agudo del embarazo, sobre todo va a predominar una clínica de insuficiencia hepática aguda. El papel de la biopsia hepática y el trasplante hepático, ¿vale? Se han descrito pocos casos en los que haga falta tomar estas medidas, no obstante, con la bibliografía que existe actualmente, sí que va a recomendar la realización de la biopsia cuando tengamos duda del diagnóstico, sobre todo en el contexto de una hepatopatía que no mejora tras la finalización del embarazo, ¿vale? En ese caso, si vemos que no sigue la evolución esperable, deberemos plantearnos la biopsia hepática, ¿vale? En cuanto al trasplante hepático, 3/4 de lo mismo. Cuando la paciente no sigue una evolución normal, favorable, tras la finalización de la gestación, sobre todo el plazo que se ha descrito es entre 1 y 2 semanas, de ese plazo que con poco mucho deberíamos ver mejoría, o incluso ya en los primeros días, según la gravedad, deberíamos plantearnos el trasplante. Aquí mencionar que hay un trabajo que utiliza el score MELD, que es un score que mide la gravedad de la función hepática, sobre todo en enfermedades crónicas, pero lo aplicado aquí, un score mayor de 30, se asoció a un que he comentado de complicaciones maternas en el síndrome, bueno, en el hígado graso agudo del embarazo, ¿vale? En cuanto al síndrome de HELP, lo que nos fijaremos sobre las principales complicaciones que nos vamos a fijar en la necrosis y la hemorragia hepática, ¿vale? Lo que vamos a tener que estar atentos para valorar la posibilidad de un trasplante hepático. Hay aquí un algoritmo de un trabajo de 2005, ¿vale? Del manejo del síndrome de HELP, en el que podemos ver, se ve en pequeñito, pero ya lo cuento yo, que se considera trasplante hepático ante una necrosis hepática extensa, datos de insuficiencia hepática, que no es la presentación más frecuente, pero se puede presentar como complicación, ¿vale? O un sangrado refractario a medidas menos agresivas. Y a continuación va a hablar mi compañero el doctor Ortuño de otra serie de patologías que debemos tener en cuenta en este diagnóstico. Buenos días, yo soy Pedro Pablo, residente de segundo año de nefrología, y he querido recapitular un poco todos estos trastornos de endotelio en embarazo que ya han estado comentando mis compañeros,
para también introducir yo lo que voy a comentar, al menos por encima lo suficientemente para poder incluirlo en el diagnóstico diferencial de este caso clínico. Bien, con esta metáfora de los barcos que he puesto aquí, he querido plasmar un poco que independientemente del origen fisiopatogénico de los trastornos de endotelio que hemos estado viendo hasta ahora, es decir, pues, preeclampsia grave y GEL que pueden tener el origen común o no, en el caso del GEL, que se han descrito casos que no tienen nada que ver, el antifosfolípido catastrófico que puede estar asociado al lupus o no, o presentarse de forma aislada. Creo que la orientación de todas estas enfermedades desde un punto de vista de la enfermedad hipertensiva es un poco reduccionista, dado que realmente en un diferencial de estos pacientes tenemos que tener en cuenta entidades como el hígado graso del embarazo, que en principio no tendría que ver, el síndrome hemolítico urémico atípico secundario, la PTT secundaria, el catastrófico, el lupus. Así que realmente todas estas patologías, la pieza que las une, lo que tienen en común es el daño endotelial. Y concretamente la entidad principal del daño endotelial vascular, que es la microangiopatía trombótica. En el caso del hígado graso del embarazo, siendo un poco una excepción a todo ello, porque nunca vamos a encontrar una forma de unirlo a todos, porque el daño se produce claramente daño endotelial y de hecho es una de las causas del fracaso renal tan importante que se produce en su seno, pero no llega a desarrollar como tal la entidad de la microangiopatía trombótica. El viento que impulsaría a los barcos hacia esa isla de las MAT sería la gestación y por lo tanto lo que las hace a todas, el punto que las une sería que todas pueden hacer y la mayoría harán una MAT secundaria a la gestación. ¿Qué es la MAT? Bueno, pues es muy sencillo, es una anemia hemolítica no inmune con su test de Coombs negativo y su esquistocito nefrótica de sangre periférica que asocia a trombocitopenia y que clínicamente cursa con afectación de un órgano diana, normalmente el aparato digestivo o riñón o neurológico, pero también se pueden dañar otros como el corazón y en menor cantidad de ocasiones los pulmones. Nosotros nos interesan las MAT que suceden en el contexto de la gestación, ¿vale? ¿Cómo y dónde sucede esta enfermedad? Pues esta enfermedad, como dice el nombre, sucede en el pequeño vaso, en microangiopatía, ¿vale? Puede suceder o bien por una activación desmesurada del complemento, como veremos ahora después, por un defecto de actividad enzimática de Adams-13, una metaloproteasa, como también veremos, o directamente por otra enfermedad sistémica o otra condición que produzca pues, esos microtrombos y esa anemia hemolítica en el contexto, o una combinación de las tres. Suena complejo y es que es complejo. En el dibujo que se vea el microtrombo como si ocurriese toda la luz vascular, realmente la oclusión suele ser parcial, lo bastante parcial para que los hematíes pasen y sufran una hemólisis traumática. Bueno, las MAT se dividen en primarias y secundarias, como estamos apuntando ya. El síndrome hemolítico urémico típico sería pues una MAT primaria que necesariamente sucede en respuesta a la activación inflamatoria por la presencia de la toxina SIGA producida por algunas bacterias del aparato digestivo, como la E. coli. El riñón sería el órgano diana principal, como su hermana, el síndrome hemolítico urémico atípico. No vamos a hablar más de esta entidad, dado que no es posible o no se contempla un síndrome hemolítico urémico típico secundario, dado que es necesario, como he dicho, la presencia de la toxina SIGA para que se manifieste. En cambio, la PTT, la pulpotrombótica trombocitopénica, que sería otra más primaria, se produce por un déficit de actividad de la metaloproteasa Adams-13 o de causa genética o adquirido, que suele ser lo más frecuente, en personas que tienen autoanticuerpos ante esta enzima de base. El cerebro sería el órgano diana principal y aquí sí que podemos ver manifestaciones de esta enfermedad secundario a otras enfermedades sistémicas o condiciones estresantes como el propio embarazo, que actuarían de trigger, activando como un gatillo esta enfermedad o este defecto que ya tenía la persona de base. En el caso del síndrome hemolítico urémico atípico, se produciría por alteraciones intrínsecas en la cascada de activación del complemento. Aquí al revés que en la PTT, la causa genética se ha visto que es la más importante. El riñón sería el órgano diana, como hemos ido apuntando, y también como en la PTT puede ser secundario a enfermedades sistémicas que expandan el complemento o condiciones estresantes como el embarazo. Entonces, en pacientes que presenten una alteración genética del complemento, de la regulación del complemento de base y que en el contexto de
de una enfermedad inflamatoria pues podrían manifestar esta entidad, ¿vale? Por supuesto, habrán otras más secundarias que no tengan nada que ver con la actividad de las 13 y nada que ver con las alteraciones de base del complemento y por lo tanto no sean encuadrables ni en el síndrome hemolítico típico ni en el PTT, porque no serían secundarias, o sea, no serían ni SOA secundaria ni PTT secundaria, serían puramente secundarias. Bueno, voy a intentar clarificar también con este esquema de la Sociedad Peruana de Nefrología, en el que a un lado tenemos pues toda una serie de fenómenos estresantes, fármacos, enfermedades infecciosas, inflamatorias, el propio embarazo, que pueden condicionar el desarrollo de una MAD de forma secundaria. Como podéis ver en este círculo de las MAD secundarias, hay una gran parte de esas MAD secundarias que realmente serían hemolítico urémico atípico secundario y otros que serían PTT secundarias, ¿vale? Y las que no, las que quedan aquí dentro, pues son más puramente secundarias sin que se puedan emparentar con esta entidad ni con esta. No tienen fisiopatogénicamente nada que ver. ¿Cómo sucedería en este dibujo en las alteraciones que estamos describiendo? Pues en el caso de las más primarias, hemolítico urémico típico y el atípico, es muy fácil, seguiríamos el dibujo de izquierda a derecha y veríamos una activación exagerada del complemento que por un déficit de factores de regulación de base genético que daría lugar a una gran producción de aflatoxinas, problemas de micrófono, sí, que daría lugar a una gran activación de anafilatoxinas que produciría un aumento de inflamación y llamamiento de plaquetas que favorecería la coagulación y la formación de microtrombos. También la formación del complejo de ataque que dañaría endotelio y también fomentaría pues toda esta, tanto la coagulación como más inflamación. En el caso de la PTT, pues a lo mejor podríamos leer el dibujo en otro sentido. Aquí el problema sería un déficit de actividad de la metaloproteasa AMS13 que se encarga de seccionar los monómeros de factor de von Willebrand que producen y exponen las células endoteliales vasculares y al no cortarlos es muy fácil que se agreguen las plaquetas y se favorezca la coagulación, el daño endotelial y la inflamación. En el caso de las MAD secundarias, se pueden tener mecanismos fisiopatogénicos similares a los que acabo de describir o no tienen nada que ver con ellos. Es decir, pueden asociar un déficit de actividad de AMS13 o pueden asociar un defecto del complemento de base, ¿vale? Bueno, vamos con la PTT. Ya hemos dicho que la PTT primaria es la más frecuente, la adquirida concretamente, y la PTT secundaria es la que nos interesa a nosotros en el contexto del embarazo. Se pueden dividir la secundaria en dos tipos, una que sería la que se presenta en aquellas personas que de base ya tenían autoanticuerpos persistentes contra AMS13 y que en el contexto del embarazo pues se manifiesta y da la cara la enfermedad. Y también se podría ver otro tipo de PTT secundarias que se darían en personas sin autoanticuerpos persistentes ante AMS13 que en el seno de la enfermedad inflamatoria o infecciosa se generarían y se producirían de nuevo. Bueno, al final la PTT es una MAD con el déficit que estamos comentando de esa enzima que como órgano de diana tiene el cerebro y un 30% de los casos fracaso renal, o sea, riñón. Esto sería un recuerdo de lo que son los quistocitos, pues a alguien se lo había olvidado, que son estos fragmentos de matías que se ven en el florid de sangre periférica. Bueno, ya en la PTT asociada al embarazo, como hemos ido comentando, pues sería el tipo de PTT secundaria en el que ya hay una presencia de anticuerpos anti-AMS13 de base la mayoría de veces. Se daría a partir de la semana 36 o en el puerperio temprano y estaría indicado el tratamiento con corticoides y plasmaféresis como tratamiento puente para ir lavando plasma y ir reponiendo, o sea, ir quitando anticuerpos anti-AMS13 hasta conseguir un nivel de plaquetas como objetivo por encima de 150.000. Lo que ocurre con estas PTT secundarias al embarazo o a otra o al Water pylori o a otras enfermedades o situaciones estresantes, es que cuando se resuelve esa enfermedad o esa situación estresante suelen remitir. Por lo tanto, no estaría indicado a priori añadir otro inmunosupresor como el rituximab, que sí se hace en las PTT primarias. Con respecto al hemolítico urémico atípico, que ya hemos comentado que se debía a un defecto en factores de regulación del complemento concretamente y sobre todo en la vía alterna, y que aumentaba la activación, la producción de anafilatoxinas y la formación de complejos de ataque y daño endotelial. Es una enfermedad muy rara, el 90% de los hemolíticos urémicos son típicos y suceden en niños y adultos sobre todo,
y al final es una MAD que asocia un fracaso renal agudo bastante importante. Se está viendo también que muchas más secundarias, se está demostrando cada vez más, son realmente un hemolítico urémico típico secundario. Es decir, se está viendo que las personas que desarrollan más secundarias, muchas de ellas tienen defectos genéticos en el complemento. En un 48% de los casos se daña también por expansión del complemento el cerebro. ¿Cuándo sospechamos de hemolítico urémico atípico? Pues no podemos usar el complemento sérico para poder sospecharlo porque es muy poco sensible y específico y es complicado. Tenemos que descartar otras MAD y otros síndromes, es decir, que es un diagnóstico de un poco de exclusión. Lo sospecharemos en presencia de megacardia trombótica en un individuo con historia familiar de síndrome hemolítico urémico atípico, en una MAD con importante fracaso renal agudo también, en embarazo postparto, que ahora veremos por qué, y en MAD con deterioro progresivo de función renal y en aquellas MAD que no haya otra clínica por sistema que nos lleve a otro síndrome. Y por supuesto no lo sospecharemos si no hay un fracaso renal importante y si hay otra entidad más probable, como puede ser un déficit de ANOS 13. Bueno, como he ido diciendo, se está viendo que en el contexto del embarazo, incluso en el HELP, se ve que las MAD con fracaso renal agudo asociado en estos contextos, un 86% de ellas realmente tenían defectos del complemento de forma genética de base, o sea que realmente eran hemolíticos urémicos atípicos secundarios. Por tanto, es muy difícil de separar muchas veces del gel sobre todo. Del hígado graso es más fácil porque el hígado graso hemos dicho que sería la única que se queda en endotelio, no produciría una MAD como tal, y del antifosfolipídico catastrófico. Y esto es lo que hemos comentado, que tiene en común con la PTT secundaria, que la condición de la estresante metabólica y endocrinológicamente del embarazo sirve de trigger, de gatillo, para activar toda esa activación de mesura del complemento, en personas que tienen sus alteraciones genéticas de base. Bueno, antifosfolípido que nos interesa comentar no es el antifosfolípido estándar, por así decirlo, que cursarían estas mujeres con trombosis, abortos recurrentes, etcétera, etcétera, y la tenencia de estos anticuerpos antifosfolipídicos, sino el catastrófico. El catastrófico me interesa más comentarlo en el seno integrado de todas estas patologías que afectan al endotelio, porque suele cursar con una MAD secundaria que asocia un fracaso multiorgánico y se solapa un poco en el diferencial de las otras enfermedades que hemos ido comentando hasta ahora. Sería un claro ejemplo de una MAD secundaria, independientemente de la fisiopatogenia, del complemento alterado o de la actividad de ANOS 13 disminuida. O sea que sería una MAD secundaria que iría aparte fisiopatogénicamente, una MAD puramente secundaria. El fracaso renal agudo que sucede en todos estos trastornos endoteliales del embarazo que hemos ido viendo hasta ahora suele ser un fracaso renal agudo bastante importante, excepto en la preeclampsia no grave, en el que tenemos a la persona, a la paciente, normalmente ingresada en una unidad de cuidados intensivos, precisando normalmente terapia sustitutiva renal, cuando las condiciones hemodinámicas lo permiten, pasar de hemofiltración a hemodiálisis, y siempre intentando mantener balances negativos. Esto es, que la paciente no le entre más volumen del que está expulsando, y cuando sus tensiones, etcétera, etcétera, el resto de parámetros hemodinámicos lo permiten, y la necrosis tubular aguda tan importante que sucede en este fracaso renal agudo empieza a remitir, pues se puede empezar a reiniciar diuresis, que en la mayoría de ocasiones así es. Pero hay trastornos como el hemolítico urémico atípico secundario, en lo que el pronóstico, pues, o el catastrófico, antifosfolípido catastrófico, en lo que el pronóstico, pues, suele ser bastante peor y pueden acabar en enfermedad renal terminal. En el caso del clínico 2, que ha comentado el doctor Madrigal, se vio que a las semanas, en cuestión de semanas, la mujer empezó a reiniciar diuresis y a mejorar y a disminuir la creatinina. Concretamente, en el caso de la PTT y el catastrófico, antifosfolípido, está indicada la plasmaféresis y los corticoides, y en el caso del catastrófico concretamente, la heparina bajo presión molecular. Con respecto al uso de eculizumab, que bloquearía el complemento, como sospechemos un hemolítico urémico atípico, estaría indicado siempre y cuando no hubiese otra entidad
que sospechásemos de por medio que pudiese estar cursando en nuestra paciente. Es decir, si tenemos muy claro que es un hemolítico urémico atípico, estaría indicado el uso de eculizumab. En nuestro caso, en el caso clínico 2, se trata de una paciente en la que nos movíamos entre el hígado graso y el HELP, y no podemos descartar que hubiese un hemolítico urémico atípico también asociado, pero desde luego no era el principal sospechoso diagnóstico. Bueno, ya para concluir, termino con esta tabla que hemos sacado un metaanálisis de UpToDate, en el que intentaron agrupar los principales síntomas y los principales hallazgos de laboratorio en cuánto más frecuente era para cada trastorno de endotelio de embarazo que hemos estado viendo. Pues bueno, es una herramienta que puede ser útil.